subiendo ya para empezar ya el debate de que se nos eche el tiempo. Pues vamos a tener la palabra a los tres invitados. Yo, por poner un pelo, he hecho algo de menos alguna pincelada sobre el impacto económico que también tiene todo el tinglado que genera el coche. En esta ciudad que tenemos, la deuda que tenemos por una obra basada en la movilidad del automóvil, pues creo que es bastante pertinente. Pero bueno, vamos a hacer la palabra. Preguntaba que quién se atrevía a empezar, no nadie me ha dicho nada, así que venga, Carlos, tú mismo, por haber llegado tarde. Buenas tardes. Primero felicitar a los autores de este documental por el contenido que tiene, que me ha parecido muy interesante. Prácticamente yo creo que lo he visto casi todo, llega un poco tarde. Y lo que sí quisiera es poner también un poco en contexto el tema de la movilidad en el caso de Madrid, porque afortunadamente no toda la movilidad es una movilidad en vehículo privado, sino que hay un componente de movilidad a pie y en transporte público también importante, ¿no? Simplemente por dar alguna cifra, y los datos son lo frío que uno quiera, y que salen del único dato que tenemos en este momento, que es una encuesta domiciliaria hecha por el Consorcio Regional de Transportes allá por el año 2004, pues tenemos algún año de estos, pues poderla repetir y poder tener cifras más recientes. Pues en toda la Comunidad de Madrid, en la movilidad que sale de aquella encuesta, que puede a lo mejor alguno cuestionar si se recoge realmente toda la movilidad o no, pero vuelvo a repetir, es lo único que tenemos, pues 2 de cada 3 viajes más o menos son sostenibles, es decir, que así de duro parece bastante fuerte, ¿no? Es decir, aproximadamente 1 de cada 3 es a pie y 1 de cada 3 es en transporte público. Por lo tanto, 1 de cada 3 es en vehículo privado. Eso en toda la Comunidad de Madrid. Cuando uno se va a ciertos ámbitos ya más de otra dimensión, como puede ser la Ciudad de Madrid, pues incluso aquella movilidad que está dentro de la Ciudad de Madrid, cuyo origen y destino es la Ciudad de Madrid, pues ese 2 de cada 3 sube a unas cifras pues más superiores, ¿no? De prácticamente el 75, es decir, 3 de cada 4 se hace sostenible, de los cuales los viajes a pie se mantienen, es decir, el 33%, y aumenta el transporte público y baja el vehículo privado. Se pueden repasar las cifras, pero ¿en dónde está, yo creo, dentro de estas movilidades el problema en este momento, desde el punto de vista de Madrid? Por una parte, en la movilidad que viene de fuera a Madrid, es decir, o de Madrid afuera, donde esa movilidad prácticamente, bueno, no hay nada a pie, evidentemente, porque Madrid no limita con ningún otro municipio a una distancia a pie, y en aquel momento la bicicleta era marginal, ahora lo es también, pero es superior el uso que entonces, y prácticamente la movilidad que se hacía de fuera a Madrid era la mitad en vehículo privado y la mitad en transporte público, lo cual daba que prácticamente 1 millón de coches entraban a Madrid.
y 1 millón de coches entraban a Madrid y además eso hace que también entren al centro de Madrid mucho tráfico, y es donde yo creo que está uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy en Madrid. Y el otro aspecto problemático que tenemos y que yo creo que también se ha comentado en este documental es que si quitamos Madrid, que es el 50% de la población, pero queda otro 50%, 3,2 millones de habitantes que viven fuera de Madrid, en los 178 municipios que componen la comunidad, aquella movilidad urbana, que tiene un peso importante, pues resulta que lo que no se hace a pie, que es mucho lo que se hace a pie, pero lo que no se hace a pie casi se hace solo en vehículo privado. Y es una movilidad normalmente de longitud de recorrido de 1 kilómetro, de 2, de 3, es decir, es movilidad para ir de Getafe, de una vivienda donde uno vive, a un polígono industrial de Getafe, que está a 2 kilómetros, o en Alcobendas, o el que el señor diga en Alcalá de Henares, para ir a la universidad. Entonces, esa movilidad dentro de los municipios que conforman el resto de la región y básicamente el área metropolitana, lo que no es a pie es el coche. Prácticamente ahí no tenemos nada en transporte público, y a mí me parece que eso es un serio problema, porque creo que esa movilidad tiene una longitud pues, que no tiene por qué ser así, y que se deben tomar medidas inmediatas para tratar de reconducirla como una primera medida y un momento de alguna cifra que después iremos comentando otros aspectos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ana Díaz. Cuando hablé con Óscar, el director del documental, sobre su idea, sobre lo que estaba haciendo, él vio que yo podía tener una aportación en la parte energética, pues me dedico a la energía y así es como continuamos el proyecto juntos. De última, yo estaba encuadrando un poco el problema del automóvil desde el punto de vista energético, y lo que les quería contar hoy, que no es muy halagüeño, es, hablando en el documental, se habla de los límites físicos del petróleo convencional. Es cierto, es un límite que se verá en esta década seguramente el pico del petróleo, pero vengo de la semana pasada, el día 12 en Londres se presentó el World Energy Outlook, que es el gran informe que presenta la Agencia Internacional de Energía, que se presenta mañana en Madrid, mañana por la mañana en el desayuno donde lo presentan. Ahí anuncian que estamos ahora mismo viviendo un gran giro en las políticas energéticas del sistema energético mundial, debido a que hay un resurgimiento de la producción de gas que ya se venía produciendo en Estados Unidos en los 2 últimos años, lo que se llama el gas no convencional, el gas de pizarra, porque es un gas que está metido en burbujitas dentro de rocas de pizarra, lo cual para poder sacarlos tienes que romper la roca, es un proceso muy costoso energéticamente y también muy costoso medioambientalmente. Bueno, pues ahora las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía para Estados Unidos en petróleo dice que también va a empezar a explotar el petróleo no convencional, el petróleo ligero que se llama. Ese petróleo tiene la misma forma de extracción, es complejo, pero tecnológicamente se ha llegado a que sea viable también porque los precios del petróleo están muy altos, y auguran que en el 2020 Estados Unidos va a poder exportar, ser exportador neto de petróleo. Esto significa que incluso va a cambiar lo que es China. Se suponía que iba a coger la hegemonía mundial frente a Estados Unidos, pero este cambio en el sistema energético de Estados Unidos está haciendo que la hegemonía de Estados Unidos incluso se alargue más en el tiempo. Que Estados Unidos se convierta en exportador de petróleo, de gas, está haciendo que los precios para ellos sean muy baratos, entonces son muy competitivos. De hecho, el mercado del gas no convencional en Estados Unidos está cerrado. Han cerrado las fronteras para que no se pueda vender. En Europa cuesta 5 veces más el gas, y en Japón en Asia cuesta hasta 8 veces más, lo cual hace que Estados Unidos sea muy competitivo y por eso ha cerrado sus fronteras. Que pase esto con el petróleo significa que parece que todo va a seguir business as usual, como lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que todo va a continuar igual. El problema es que si esto es posible, no se agota el petróleo. El problema es si el planeta, nuestra biosfera, nuestro garaje, como decía en el documental, va a poder aguantar de nuevo todos estos vertidos. La composición química de la atmósfera está cambiando debido a las emisiones de CO2, de los cuales el transporte es responsable en un 40% en el mundo.
Habla en este informe también de cómo el transporte pesado en Asia, debido a las fuertes construcciones que están teniendo al gran desarrollo industrial y de la construcción, está siendo un fuerte consumidor de diésel sobre todo, y además con el problema añadido que normalmente los camiones no tienen asociados muchos sistemas de eficiencia, así como el coche te quieren vender los sistemas eficientes, que algunos funcionan mejor que otros, pero en fin, podemos andar una vía tecnológica, en los camiones no se está siguiendo esa vía, con lo cual se va a convertir Asia en un gran consumidor de diésel para mover toda esta industria con todos estos camiones. Con lo cual la pregunta ya no es si tenemos suficiente petróleo, que parece que con el petróleo no convencional podemos seguir explotándolo hasta el 2030, es decir, si vamos a poder aguantar, si el planeta va a ser capaz de asumir todas estas emisiones, que ya estamos en la vía del aumento de 2 grados de la temperatura de la Tierra, ya prácticamente está abandonada. Se supone que en el 2017 cumplimos toda la capacidad energética que teníamos que tener instalada hasta el 2035 para no subir más de 2 grados la temperatura atmosférica. O sea, digamos, 2017 está a la vuelta de la esquina y ya estamos aspirando a llegar a los 3,5 grados, lo cual significa... Verdaderamente lo que significa es desconocido, o sea, verdaderamente es un sistema de equilibrio. Si tuviéramos una parábola, si estuviéramos aquí en la bolita, en un sistema de equilibrio alrededor de este punto, lo que hacemos cuando cambiamos las condiciones de contorno, las condiciones en las que se dieron la vida, que son la atmósfera, en el contorno en el que se dio la vida, con las composiciones que tienen actualmente, estamos saltando de ese sistema de equilibrio a otro, no sabemos dónde va a saltar la bolita, no sabemos esas condiciones si va a seguir posible siendo la vida como la conocemos, o van a vivir solo las algas o las cucarachas o nosotros, pero es verdaderamente muy difícil de asimilar que estamos poniéndonos en peligro de esta manera, ¿no? Y gran responsabilidad venía de los coches y de ahí venía mi contribución a esto, y bueno, espero que podamos tener un debate. Bueno, como apuntaba Ana, al final no es que el planeta no vaya a poder absorber los cambios que estamos produciendo. La biosfera ha conocido muchos estados en el pasado y conocerá también muchos en el futuro, ¿no? Lo que es altamente problemático es que no es eso que llamamos civilización, sociedades industriales complejas con una dependencia de los ecosistemas y los recursos naturales, de la cual en general no somos conscientes, que eso vaya a poder seguir adelante. Eso es altamente problemático, ¿no? Estamos como dentro de una trampa en la que nos hemos metido nosotros solos, y el automóvil privado pues ha sido uno de los elementos determinantes en esa trampa, e intentamos seguir en una huida hacia adelante, ¿no? Bueno, eso es, en fin, uno diría bastante angustioso, ¿no? En cuanto lo consideramos en todas sus dimensiones. Y bueno, por introducir un par de ideas más, aunque han salido ya muchas en el documental y ahora también en las intervenciones iniciales, pensemos en términos de fines y medios. Los seres humanos además no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Porque somos una clase de animales un poco especial, a la cual pues los fines no nos vienen dados, o nos vienen muy poco dados por la naturaleza, y entonces tenemos que estar pues con mucha frecuencia deliberando tanto acerca de los medios, cómo hacemos las cosas, como acerca de los propios fines, ¿no? Como hacia dónde nos orientamos, qué cosas son valiosas para nosotros, por qué razones. Bueno, en ese trastear con medios y fines que es tan propio de los seres humanos, una dinámica que es constante, contra la cual pues también tendríamos que estar luchando siempre, es esa desdichada tendencia de los medios a que se nos conviertan en fines. Tenemos instrumentos que acaban funcionando como si fueran fines en sí mismos, ¿no? Y el automóvil ahí pues es un caso de libro. Ya hemos visto muchas de las disfunciones, de los aspectos de contraproductividad en el documental. Al final se ha convertido eso en un fin en sí mismo, alrededor del cual se ordena la vida, se construyen
las ciudades, se estructura la industria, se articulan estrategias laborales y todo ello en un proceso que en cuanto lo analizamos pues con un poquito de distancia aparece lleno de irracionalidad por todas partes, ¿no? Promesas que son constantemente traicionadas. Uno de los aspectos de esa contraproductividad pues se puede captar con un concepto que los economistas emplean desde hace mucho tiempo, ¿no? La idea de bienes posicionales. El automóvil también ahí pues es un caso de libro, ¿no? De estos bienes que solamente pueden serlo en tanto sean disfrutados por poca gente, y en la medida en que se amplía pues el círculo de usuarios y usuarias, lo que eran bienes se van convirtiendo en elementos neutros o después en males, ¿no? Tiene que ver también con otro concepto anterior, introducido también por economistas hace ya mucho, en los años 50, la idea de riqueza oligárquica frente a riqueza democrática. Bueno, también nos hemos metido en un modelo de transporte que pivota sobre el automóvil privado y que no puede convertirse, es imposible, pues, en riqueza democrática, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis replicaros entre vosotros. Yo, respecto a las cifras que daba Carlos, también habría que ver la encuesta anterior a la de 2004, que es cierto que se echa de menos ya la siguiente. ¿No? ¿Se sabe cuándo va a ser? No, como el censo o algo así, ¿no? Porque cuando haya dinero. Lo cierto es que de la anterior a la de 2004 tenía unos datos más sostenibles que la de 2004, si no me equivoco, ¿no? Hay un artículo de Ramos López de Lucien Urban que lo desglosa. Con lo cual no es que estemos mejorando tampoco. No sé si vamos a abrir el turno de palabras. Si queréis hacer alguna intervención, recogemos 4 o 5 como siempre y os contesta la mesa o Alfonso. Si hay alguien más del equipo que quiera animarse, pues encantados. ¿Me levanta la mano? Bueno, Carlos. Sí, un poco por romper un poco el impasse. Estamos en donde estamos en este momento. Tenemos una sociedad con una movilidad, con una motorización determinada, y la pregunta es cómo seguir hacia adelante. Es decir, sabemos que hay unos efectos importantes de esta movilidad que tenemos sobre el medio ambiente, sobre la salud de las personas, no solamente porque afecta al medio ambiente, sino porque también la movilidad nos hace ser más sedentarios y por lo tanto tiene un efecto muy claro en todos nosotros, desde niños. La obesidad es un problema, hay un problema de comida, pero aparte también de movilidad, hasta las personas que ya estamos en una edad y que estamos que hemos entrado en el famoso club 140-90, en el cual pues resulta que la movilidad tiene un aspecto importante de cara al futuro. Entonces la pregunta es cómo seguir adelante. Es decir, tenemos un ritmo de vida y una situación determinada. ¿Qué hacemos con todo esto? Yo recuerdo hace unos años, en una exposición que por un casual, estando en La Haya, no recuerdo si era un instituto de arquitectura que hay allí, entré a ver en donde había una exposición de varias áreas metropolitanas en el mundo. Estaban Shanghái, estaba México, Sao Paulo, y curiosamente había 2 europeas. Estaba el Randstad holandés y estaba Cuenca del Ruhr alemán. Y a mí, ya digo, hace 7 o 8 años, me sorprendió el bajo nivel de motorización que tenían estas dos áreas metropolitanas o megalópolis, como es el Randstad y la Cuenca del Ruhr, cuando aquí en Madrid debemos estar prácticamente por el doble de motorización
de lo que estaban hace 8 años esta gente. Entonces, me da la sensación de que a lo mejor hay otros países en Europa que la cultura del coche, pues seguramente la tienen mucho menos asumida que la tenemos aquí en España. Y yo soy de los que me he educado en la cultura del coche, por lo tanto sé lo que es la cultura del coche, de comprarse coche cuando uno podía nada más recibir prácticamente su primer sueldo cuando se ponía a trabajar. Yo creo que eso hoy en día se ha roto un poco con los jóvenes, es decir, me da la sensación de que el joven hoy no es así, de que tienen, como yo tuve, y seguramente como otros compañeros míos de generación tuvimos, esa cultura del coche que hay hoy. Y eso es un pequeño cambio, me da la sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero yo me da la sensación que es así, de que ya el coche no se le ve, por mucho de que la publicidad aún se siga vendiendo, pero ya no son los estereotipos que había en los años 70, 80 con el coche como hoy pasa en día, ¿no? Entonces, a mí me parece eso un cambio positivo, pero sigo diciendo, como comentaba, no sé si Sana, ¿no? el hecho, ya más salió en la prensa, de que Estados Unidos en 2020 va a ser autosuficiente, dudo que exporte, porque se lo quedarán ellos seguramente de cara al futuro, en energías del petróleo, y por lo tanto seguirán seguramente con la movilidad que han tenido hasta ahora. Pero el resto, ¿qué hacemos? Pues el resto, el precio va a seguir creciendo, y por lo tanto los cambios en la sociedad en movilidad de lo que tenemos hasta ahora, no ha habido en estos últimos 20 años cambios importantes, ¿no? Al revés, como tú decías, si no coge encuestas de movilidad hace 20 años y coge encuestas de movilidad ahora, pues el uso del vehículo privado ha ido creciendo, porque ha sido creciendo la motorización. Entonces, esa ruptura para invertir el modelo es lo que no veo cómo logramos, porque podemos hacer cosas puntuales, trabajar con urbanismo más racional, como se comentaba en el documental, pero eso llegar a implantar eso es enorme, ¿no? Esas medidas. Podemos trabajar culturalmente con los jóvenes educándolos, pero eso tampoco es nada sencillo, porque habría que empezar ya desde mañana, y a lo mejor dentro de 20, 30 años vamos recibiendo ese legado. Por lo tanto, no veo muy fácil estos cambios. Ahora tenemos, y también se comentaba en el documental, el tema del vehículo eléctrico, que parece que es la novedad. O sea, cuando el vehículo eléctrico afecta a un problema importante, que es el medio ambiente, pero al resto de problemas que crea el coche, bueno, pues a lo mejor les puede afectar un poco, porque suele ser más pequeño, y por lo tanto el tema de espacio a lo mejor le puede afectar un poquito menos. No lo creo, porque entonces se comprarían más coches. Pero después está todo el tema de las baterías del vehículo eléctrico. Nadie piensa en eso. Si llegamos a tener 1.000 millones de vehículos eléctricos, ¿qué se hace con esas baterías? Es decir, los desechos y los consumos que necesitamos para esas baterías, no sé si el mundo está preparado para suministrar esas baterías. Por lo tanto, no sé si algún miembro de la mesa ve alguna puerta de cara al futuro, a 20 años o 30, que nos pueda cambiar el modelo hacia donde puede evolucionar. Es un cambio también el modelo de ciudad y el modelo de muchas cosas, ¿no? Sí, yo siempre, quiero creer, y lo hemos vivido lo que ha pasado con el tabaco. Fumar hace 30, 40 años era guay. Y ahora si fumas pareces que eres idiota, la gente no puedes fumar, te estás matando. Y yo espero que con el coche pase lo mismo, ¿no? Que dentro de 20 años veamos a alguien subido en un todoterreno por la ciudad y pensemos, estás idiota. Yo espero que esa evolución, y que es una cuestión cultural, pueda llegar a ser. Sí que confío, y sí que es cierto que los jóvenes de ahora yo creo que consumen menos coches, y porque ya se está vendiendo de otra manera. Es cierto que se vende de otra manera que cuando la otra generación anterior compraba los coches. Respecto al vehículo eléctrico, es cierto que deslocaliza las emisiones de una ciudad. La deslocaliza porque el vehículo eléctrico no tiene gases de combustión, pero la electricidad está producida en algún lado. Y normalmente hoy en día, dependiendo del mix energético que tenga el país, en España tenemos un mix energético en generación
generación de un 20% renovable, pero el resto es fósil o nuclear. Entonces, si tú estás enchufando el coche eléctrico, lo que está detrás hay emisiones, o sea, no podemos olvidarlo. Es cierto que las deslocaliza y las localiza fuera de las ciudades, las pone centrales. Es cierto que una central es mucho más eficiente, cada vez un motor más grande es más fácil de capturar emisiones, etcétera, pero no el coche eléctrico no es verde, no está libre de emisiones. Eso es algo que nos quieren vender, pero no es del todo cierto. Y más o menos, eso te quería contestar esas dos cosas. Sí, en el tema estoy de acuerdo en los cambios, en ciertos cambios que ha habido, los cambios son por ley. O sea, la prueba la hemos tenido en España. Es decir, ha habido un periodo previo a la prohibición total del tabaco en los bares y restaurantes, que hasta que no se puso la prohibición total, aquello era una jungla. Es decir, ningún bar prácticamente prohibía el uso del tabaco, ¿no? Pero no estoy hablando de penalizaciones económicas o multas, sino es una penalización moral. Eso supongo que Jorge tendrá que... Pero como no haya la prohibición, siguen fumando igual. No, yo creo que podemos actuar a otros estímulos que no sean simplemente la prohibición, que podemos actuar entre estímulos morales, digamos. No lo creo. Yo tengo gente que fuma, que cuando estamos fuera de un bar y estamos en casa de uno, dicen, ¿os molesta así como? Pues claro que molesta, que fumes. ¿Cómo no va a molestar? Pero fuma. Porque a ver quién es el amigo que me dice que no fume. Pero es que es así. Y lo mismo pasó con el cinturón de seguridad. Ahora todo el mundo tiene asumido el cinturón de seguridad. Pero es que hubo una ley que impuso la obligatoriedad del cinturón de seguridad. Como no hay una ley que lo imponga, pues yo creo que el tabaco y el cinturón de seguridad son dos buenos ejemplos. De luego, de forma voluntaria, la sociedad, por mucho bien que le diga que es tu salud, resulta que no. También es que es saludable andar todos los días 30 minutos y el transporte público a lo mejor te da esos 30 minutos para andar. Ojalá fuese así y pudiésemos canalizar esos 30 minutos de una forma mayor en la gente del transporte público. Y la gente no anda todos los días 30 minutos cuando sabe que es bueno para su salud. Todos lo sabemos y no lo andamos. Y ahí ya sí que no nos pueden obligar. Sí, no, bueno, yo soy Gabriel y tengo una empresa de coches por horas, es una alternativa de vehículo privado y me paso el día a día luchando contra el coche particular en Madrid. Y no me gustaría ver el tema del coche como una situación, la alta motorización en Madrid, como una situación sin salida y que no hay soluciones y que no hay alternativas. Hay muchas soluciones, hay muchas alternativas y el problema es que hay tres lobbies muy fuertes en este país que generan mucha riqueza, que son el lobby energético, el lobby de los coches, el lobby de las constructoras, que no permiten este cambio. Y no es que sea muy difícil, no es que es inviable, es que la gente está muy acelerada. El problema es que no se permite otro cambio de modelo por los intereses económicos que hay. Y hasta que no aparezca o una sociedad civil fuerte que luche contra esos lobbies o políticos que racionalicen el uso del vehículo y se enfrenten a intereses particulares a favor de intereses comunes, pues esta situación no va a cambiar. Pero podría cambiar si quisiese. ¿Y cuál es a qué modelo deberíamos aspirar? Pues, más bicicleta, modelo urbanístico. Pero, por ejemplo, hoy en el mundo, ¿qué modelo? ¿Qué modelo? Sí, Ámsterdam. Por ejemplo, ¿sabes que Ámsterdam se mueve en coche más que Madrid? O sea, en el centro de la ciudad, más que Madrid. No, en la región metropolitana de Ámsterdam. O sea, Y en Copenhague, más que Madrid. No, perdón, Ámsterdam como Madrid y en Copenhague, más que Madrid. En el centro de la ciudad de Copenhague se mueve más gente en coche. No, en el centro de la ciudad no, en el área metropolitana, que coge ciudad y área metropolitana, todo. Un área metropolitana que se mueva menos que Madrid, un área metropolitana igual no. No, pero el porcentaje de gente que se mueve en coche es mayor. En la movilidad diaria. Existen modelos, ¿no? No, por eso. Sí. Entonces, bueno, pues igual que se necesita más facilidades para moverse en la ciudad de otra forma, ¿no? También se necesitan medidas disuasorias para que la gente que viene a una ciudad como Madrid venga con el coche y entre hasta la cocina, ¿no? No hay ningún solo aparcamiento de estos que, ¿no? De los que se habla, ¿no? Para el transporte en 20.000 plazas en el caso del área metropolitana de Madrid. pues seguramente no sean suficientes, ¿no?
seguramente. La construcción de carreteras, por ejemplo, ¿no? El tratamiento de vidas, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos aspirando es a mantener, a perpetuar este modelo, más que a cambiar. Yo por lo menos eso es un poco lo que veo. Y el único cambio que se ve son iniciativas personales. El que decide que no va a ir al trabajo en coche, que va a sacar su bicicleta. Yo personalmente soy me llamo María, soy un poco más optimista que las personas que han intervenido anteriormente, y en primer lugar creo que la película es una buena herramienta de concienciación social y que el tema de la movilidad sostenible es un tema que tiene un tratamiento múltiple. No solamente creo yo que esté relacionado con la educación de nuestros hijos, de las generaciones jóvenes, sino que tiene varias vertientes. Yo creo que es muy importante, en primer lugar, la Ley de Movilidad Sostenible que se aprobó en Cataluña, que ha sido pionera aquí en España y que, como sabéis, ha habido varios proyectos que se han presentado también en la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente estamos gobernados por quienes estamos en la Comunidad de Madrid y no se han aprobado esos proyectos porque hay unos intereses creados a favor de fomentar el vehículo privado, evidentemente, pero creo que tenemos que pensar en por fin que se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible también en la Comunidad de Madrid, que va a ser una buena herramienta para poder llevar a cabo precisamente el que tengamos más espacio para las personas en la ciudad. Luego también el tema de hacer planes de movilidad sostenible en los centros de trabajo, y creo que ahí evidentemente es un trabajo que se debe articular entre los trabajadores y otras organizaciones sociales como los sindicatos, como tal vez el Consorcio de Transportes y otros agentes sociales, y ahí pues hay ya de hecho, tanto a nivel de Madrid como a nivel estatal, empresas que han creado planes de movilidad sostenible y que se están dando subvenciones a los trabajadores en cuanto al abono de transporte, por ir en transporte público al trabajo, el tema de fomentar el coche compartido, y hay herramientas muy fáciles como son, por ejemplo, en las grandes empresas para fomentar la movilidad sostenible, el poner en la intranet rutas de coche compartido. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer entre todos y que evidentemente también hay que dar espacio a los urbanistas para que creen espacios pensados en los peatones y no solamente en los coches. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dices, porque además en el consorcio estamos trabajando en esa línea primero de hacer planes de movilidad sostenibles a nivel municipal, a nivel urbano, y por otra parte hacer planes de movilidad a los centros de trabajo y de actividad económica, bien sean empresas, parques empresariales o universidades. Incluso en este momento hay dos elementos que permiten, por una parte, a las empresas desgravarse una parte de la cuota en la seguridad social si hacen un plan de seguridad vial de sus trabajadores y eso lo unen con un plan de movilidad de su centro de trabajo, y por otra parte para los propios trabajadores con el llamado cheque transporte, que uno puede de alguna forma hacer que no cuente en su salario lo que le cuesta el transporte público para ir al trabajo. Son dos pequeñas cosas en las cuales estamos trabajando y estamos promocionando los planes de movilidad en las empresas, en el cual estamos muy próximos con los sindicatos y muy próximos con la Cámara de Comercio, formando incluso a lo que se llaman los coordinadores de movilidad de empresas, que hemos dado cursos de formación en ese sentido. Me parece que son suma de pequeñas cosas que pueden hacer que sea la movilidad algo más sostenible. Lo que no veo es un cambio radical del modelo que tenemos en este momento, a corto ni a medio plazo, porque yo recuerdo en el año 73, con la primera crisis del petróleo, que hubo un impacto muy fuerte. A los 5 años se nos olvidó y hemos vivido unos años de precio barato. Después de aquello, después vino otra crisis posteriormente del petróleo y es crisis, baja el precio, se nos olvida, otra crisis, baja el precio, se nos olvida. En este momento estamos con el precio del petróleo alto. Parece que el hecho de que China y la India, con su desarrollo y siguiendo el modelo occidental, que todos hemos pasado por ello, pues, y que todos vamos por el mismo camino
mal que tuvimos en aquel momento, y ellos irán también por ese camino, irán por un aumento de la motorización, y por lo tanto, si hoy estamos en 1.000 millones de coches, pues supongo que dentro de 20 años estaremos en 2.000 millones fácilmente de coches con el desarrollo que tienen estos dos países, ¿no? Ellos para las peleas, tres, soy Mariano González. Lo primero que tengo es una pregunta para los ponentes. Me ha dejado un poco noqueado el informe que... Perdón, era Ana, ¿no? Sí, Ana. O sea, el dato es que has planteado, ¿no?, sobre la Agencia Internacional de la Energía, de que parece que sí que hay petróleo hasta otros 20 años, ¿no? No convencional. No convencional, efectivamente. Es decir, deja un dato noqueado en el sentido de que hasta ahora un argumento fundamental para el cambio de modelo era que efectivamente el petróleo estaba agotado y el que llegara tarde iba a ser cuanto más tarde peor, ¿no? Pero de todas formas surge la duda. Lo que yo tenía entendido es que no es tanto que haya petróleo, sino la calidad energética del petróleo, ¿no? Me refiero, ¿cuánta energía se obtiene neta en base a la energía que hace falta para la extracción? De ser así, entiendo que este petróleo convencional, que es un petróleo que cuesta muchísimo más energéticamente dinero, implicaría de todas formas una paralización al modelo de crecimiento económico que hay actualmente, y eso inevitablemente llevaría a, de alguna forma, tener que reformular a sí mismo el modelo, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que os lanzo para ver hasta qué cierto modo lo veis, porque si fuera así no cambiaría tanto el discurso, ¿no? Y en segundo lugar, es una reflexión que en estos años que llevamos hablando continuamente de reformas, sobre todo en el momento económico de déficit y de cómo incrementar la productividad y mejorar las exportaciones, me llama poderosamente la atención que nunca se habla de los, a grosso modo, 50.000 millones de euros que nos cuesta cada año, ¿no?, de comprar petróleo para mantener en parte un modelo de movilidad que es en gran modo muy despilfarrador, ¿no? Es decir, llama la atención que nadie, en ninguna de esas medidas que están en ese entorno político-mediático, en ningún caso se hable de como una medida que podría ser beneficiosa, incluso en términos estrictamente económicos, conseguir reducciones importantes del consumo de petróleo, ¿no? Y no sería tan difícil con un poco de inversión, como se argumentó con medidas anteriores, pero parece que vamos en la dirección contraria, ¿no?, incrementando, perjudicando el transporte público o no grabando en gran modo al automóvil. La calidad del petróleo es la misma, si el shale gas, el que se llama gas de picar, es el mismo. Lo que sí es verdad que, como decía, se invierte mucho más energía en sacarlo, pero habiendo alcanzado el año pasado ya precios récord del petróleo, es lo que te va a dar, o sea, llega un momento que empieza a compensar. Entonces, cuando empieza a crecer el precio del petróleo, te empieza a compensar el petróleo no convencional, porque empieza a compensar sacarlo. Yo creo que el límite, más porque por la fuente, como veníamos anunciando hasta ahora, va a venir por los límites físicos de la atmósfera. O sea, va a venir porque no podamos asumir esa serie de emisiones para continuar la vida, la temperatura a la que hemos vivido hasta ahora. O sea, los límites van a venir por el otro lado. Es cierto que parece que la crisis ha hecho olvidar un poco los temas medioambientales, el cambio climático, pero es un problema que sigue ahí, ¿no? Respecto sí que existen medidas de eficiencia energética. De hecho, en el informe se habla mucho de las medidas energéticas, y de hecho yo recuerdo que una vez dijo el ministro Sebastián, dijo que levantar el pie del acelerador significaba cambiar la balanza de pagos, ¿no? Sí que es cierto que nuestra dependencia del petróleo en España está alrededor del 80%, nuestra dependencia energética está alrededor del 80%, cuando la media europea es del 50%. En Andalucía, donde yo vivo, la dependencia es del 90%, y el resto son energías renovables, el sol, eólica, un país muy rico con una serie de recursos, pero que explota otra serie de recursos. Estamos dependiendo del petróleo, estamos dependiendo del gas. El modelo energético debe de cambiar. Al cambiar el modelo energético va a cambiar, o sea, va a llevar a gastar una serie de consecuencias, como eliminar la balanza de pagos, porque lo que pagamos por el petróleo es un contorno muy importante para el país. Todo viene de fuera, igual que con el gas. Yo por una parte felicitar a los, felicitar a los autores y a los participantes del vídeo. Me ha parecido que han tratado de resumir perfectamente y han reflejado todo el proceso histórico que ha sido la integración del coche en nuestras vidas, y creo que cuando hemos hablado de alternativas ahora mismo, creo que nos hemos olvidado de eso, que
todo este proceso ha sido muy largo, muy continuo y ha sido estructurante, desde un plano espacial, desde un plano cultural. Entonces creo que desde ahí, desde donde hay que atacarlos. También las medidas que mencionabas creo que son importantes, pero son insuficientes porque creo que rascan un poco por fuera, pero hay una cosa estructural y bastante calada. Entonces creo que a mí se me ocurre, por simplificar las miles de cosas de una cosa cultural tan compleja como es esta, una es acercar y otra es censurar. Entonces acercar es ese plano físico y censurar esas dos vertientes, una legislativa, la que te referías tú, y otra educacional, para hacerlo el cambio un poco más suave. Y creo que para mí la crisis en la que todos nos están viendo de pesimismo, para mí creo que es una oportunidad en este momento de hacer que la normalidad que era hasta ahora ir en coche de manera tan masiva deje de serlo. Sí, Piero, terminas. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería plantear dos cuestiones, una bastante marginal, pero que a mí me interesa mucho, y es en relación, una de las cosas que me ha gustado mucho del documental que hemos visto, del vídeo, es el hecho de que se haya querido ahondar un poco en el tema de los imaginarios sociales, un tema que para mí, del cual me he ocupado un poco hace mucho tiempo, pero digamos que sigue un poco la trastienda de mi pensamiento sobre los problemas del territorio. Entonces, la pregunta muy específica es, al margen, digamos, de la importancia de poner en evidencia los datos científicos racionales que desaconsejan, ¿no?, la cultura del coche, me interesa saber si, aquí los ponentes, los contertulios, sobre todo el representante del Consejo de Transporte, si hay alguna política específica, digamos, de investigación sobre los imaginarios y de lucha de los imaginarios con otros imaginarios, de alguna manera. De forma explícita, yo no tengo tele, pero recuerdo hace unos años había un anuncio de Metro Madrid, el eslogan, así muy sencillo, Metro Madrid, bueno, un poco en ese camino. Me recuerdo también que, hablando en otras situaciones con un amigo, un activista de la bicicleta, yo le decía, mira, a mí me parece que lo más eficaz sería pagar unos cuantos pijos y famosillos para que circularan por ahí con las bicis y a ver si por procesos de imitación, pero lo digo sin ironía, sin desprecio, pero creo que también estos mecanismos que se mueven, se desarrollan más bien en la esfera emotiva o no racional, son importantes y tienen mucho peso. La segunda cuestión es el viejo dilema de, no sé cómo llamarlo, digamos, el chantaje ocupacional. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, España, país en una profunda crisis económica, lo que se debe decir es que uno de los pocos sectores que todavía se mantiene es el sector de la exportación y que dentro del sector de la exportación el sector del automóvil, de la producción de automóviles, tiene un peso muy relevante. Y por otro lado, yo vengo de Italia, un país que hace unos años se solía decir, si quieres saber cómo el país, pregunta qué tal va la Fiat, y por extensión casi pues, los malignos. Pero bueno, creo que es un dilema, que es una situación en la cual cualquier gobierno, por bien intencionado que pueda ser, se tiene que hacer frente a esa situación, ¿no? De, bueno, señores, menos coches, pero también más desempleo en ese sector. Gracias. Como tú has dicho, en el segundo aspecto que has comentado, estamos en época de crisis y en época de crisis los presupuestos se van reduciendo y hay partidas en las cuales desaparecen casi completamente. Entonces, dentro de ese contexto de imaginarios me da la sensación de que no vamos a tener dentro para el transporte público ninguno en un futuro próximo. Lo que sí procuraremos es trabajar en la medida que podamos con el tema de formación de la gente joven, de los chavales, para tratar de ir creando una cultura más de respeto hacia una movilidad más sostenible, ¿no?, de cara al futuro. Luego es duro
estar en un país que no sé si somos el tercero o el cuarto en Europa en producción de automóviles y que prácticamente un porcentaje elevadísimo, y más a día de hoy, va toda la exportación. Entonces, cambiar ese modelo en la situación que estamos, pues al político de turno me da la sensación de que debe ser complicadísimo. Bueno, por decir un par de cosillas en relación con esto, no sé si es este micrófono. Bueno, en relación con este último asunto, si de verdad se quiere hacer una transición hacia una sociedad ecológicamente sostenible, no puede uno dejar de enfrentarse con el capitalismo. Eso no le podemos dar vueltas y al final volvemos al mismo lugar. Sin una política de tiempos que por lo demás pues es una política de reducción del tiempo de trabajo, redistribución de los empleos y en general de actuación sobre los tiempos sociales, que exige mucha más fuerza por parte de los trabajadores de la que ahora es el caso, y que por lo demás sería la vía pues hacia una sociedad más deseable, tal y como casi todos los economistas no vendidos a este sistema pues llevan un par de siglos diciendo, incluyendo a Keynes, por cierto. Sin eso es difícil hacer otra cosa que plantear pues, pequeñas resistencias aquí o allá o poner pequeños parches, ¿no? Si uno echa la cuenta de lo que el tipo de inversión que sería necesaria para transformar, por ejemplo, el sistema energético hacia uno que se basara en fuentes renovables, desfosilizando el que tenemos, enseguida se ve que salen unas cifras de inversión que no son compatibles con la inversión por empresarios privados atentos solamente a la búsqueda de beneficio. Esas son cuentas que son muy sencillas de hacer. Esa es la razón por la cual cuando gente de fuera del mundo de la economía convencional se acerca a esa cuestión, científicos naturales, por ejemplo, ¿no? Se mete un físico, un climatólogo, a decir, bueno, yo conozco los datos por parte de lo que estamos haciendo al sistema climático. Sé el tipo de reducciones de gases de efecto invernadero que necesitamos. ¿Esto en qué se traduciría en cuanto a estructura industrial, estructura de transporte y tal? Echan cuentas y entonces enseguida aparece una expresión de forma recurrente que es curiosa, ¿no? Emplean esta gente que viene del mundo de las ciencias naturales, emplean la expresión economía de guerra. Porque efectivamente lo único que en su orden de magnitud se acerca a lo que saben que tendríamos que hacer pues son los cambios que países metidos en una guerra casi total tuvieron que hacer en un lapso de tiempo muy breve. Es un indicador esto de economía de guerra, un indicador de incompatibilidad con el sistema de dominio pues por parte de una plutocracia casi incalificable dentro de la cual vivimos, ¿no? Y por volver también un momento a una pregunta anterior, y bueno, la observación que hacía uno de los participantes, decías, en el documental hemos visto cómo todo se ha desarrollado en un plazo largo, ¿no? En realidad no es un plazo largo, o sea, un problema nuestro es que vivimos también en sociedades en las cuales hablamos de medio plazo o de largo plazo y la gente está pensando en 10 años o en 20 años vista, cuando eso es un parpadeo en términos históricos. Todo lo que contaba el documental, lo esencial de lo que contaba, lo esencial de la formación de esta sociedad dependiente de tal forma del automóvil, ha sucedido desde 1930 aproximadamente, ¿no? Un poco antes en algunos países, un poco después en otros. Es una fecha hay un punto de inflexión
Mundial, más o menos en esa fecha, y una de las cosas que pasa pues, es que se entra en ese capitalismo fordista keynesiano con cambios importantes. Tiene lugar la llamada segunda revolución industrial, de la cual el automóvil pues, es uno de los pilares, pero 1930 es ayer mismo. O sea, 1930 es cuando vivían mis abuelos. Estamos hablando de algo que ha sucedido en 2, en 3 generaciones, ¿no? Que ni siquiera eso nos parezca un horizonte temporal, digamos, en el cual nos movemos, es en sí mismo un problema enorme, ¿no? Y solo otra cosa más. Esto del tiempo que se nos reduce, de nuestra concepción del tiempo que se nos encanija de esa manera, tiene que ver también con el hecho de que nos parezca razonable invertir, por ejemplo, la inmensa cantidad de recursos económicos y sociales en la construcción de infraestructuras al servicio del automóvil privado, por ejemplo, cuando también cualquier consideración un poco desprejuiciada del asunto nos haría ver que todo eso van a ser simplemente masas de hormigón sin uso dentro de muy poco tiempo, ¿no? Igual se podía aprender de la historia un poco en ese terreno, ¿no? A mí un caso que me gusta recordar, que nos queda bastante cerca, pues es también la enorme cantidad de recursos económicos y sociales para la época que se invirtieron en la construcción de algunos canales en nuestro país, en particular del Canal Imperial de Castilla y Aragón, que fue, en fin, les llevó muchos decenios el llevarlo a cabo, que tenían un propósito pues de articulación, un propósito de articulación del territorio, un propósito de transporte bastante claro, pero que precisamente cuando estuvieron listos ya no sirvieron para nada, porque entonces ese transporte de mercancías pues ya se iba a hacer en tren, ¿no? Bueno, estamos en dinámicas de esa clase y no sé, uno piensa que sin que concedamos demasiado a ese apellido que nos hemos dado de Homo sapiens, sin que concedamos demasiado a la racionalidad humana, sin embargo, un poquito de racionalidad social sí que deberíamos ser capaces de la misma, ¿no? Sí, John, habías levantado la mano. No sé si para hacer una de tus intervenciones explosivas o es que tenemos a alguien en Twitter. No, a ver si desde el consorcio se sabe de qué manera el tarifazo ha influido en el uso, ¿no?, del transporte colectivo. Es decir, yo, por ejemplo, voy a decir que existe el tarifazo en bici, con lo cual no sé hasta qué punto hay datos de si ha habido una bajada en el uso del transporte colectivo y si ha habido un aumento en el uso de la bicicleta o de gente que va andando por el tarifazo, incluso también por la subida del precio de la gasolina. Bueno, desafortunadamente, cuando se toma una medida de este tipo, los efectos no son solamente debido a la medida, sino también en un contexto y en este momento de crisis también importante. Respecto del año pasado, ha bajado la demanda del transporte público, pero también bajaba antes del tarifazo. Seguramente con el tarifazo ha bajado más, pero vuelvo a repetir, es muy difícil aislar los impactos de algunas medidas cuando el contexto que se tiene son cambios respecto a lo que pasaba el año anterior en cuanto a cómo ha influido en otras formas de movilidad. Pues ya me gustaría saberlo, la bicicleta y el andar. No, es que yo tengo la sensación de que va a ser una medida muy sostenible. O sea, que la gente va a ir más en bici por el precio del... Creo yo, eso no lo digo como crítica, sino que sería interesante sacar ese dato, porque igual hasta se ve que la gente ahora va en bici, porque yo, o sea, lo vemos en Twitter, mucha gente me ha dicho que le sale más a cuenta comprarse una bici que sacarse la bono de transporte. Entonces, no sé, que sería un dato interesante a sacarlo, digo, porque igual hasta tiene un efecto beneficioso.
del abono de transporte del año pasado ha subido, pero no quiero entrar en esos detalles. El tarifazo era en el incremento del 50%. No era una calle, sino de hecho una... No, sí, puedes atacarlo perfectamente, estás con todo tu derecho en atacarlo, como cualquier otro que sufre la subida de las tarifas, en este caso del transporte público, ¿no? No sé si ha habido más movimiento hacia la bicicleta. Ojalá se analice la movilidad de las personas debido a esta subida de tarifas con la bicicleta o andando. Yo lo he dicho, Sí, una mínima pregunta. Bueno, agradecer mucho a la representante del Consorcio de Transportes que haya venido y sobre todo, bueno, me parece que está un poco en la misma línea de entender que el uso del automóvil privado es un problema, por lo menos yo he creído eso entender. Entonces, era preguntar si la Comunidad de Madrid está poniendo algún tipo de medida en esta línea o si siguen pues, construyendo radiales que no van a ningún sitio, o si, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que yendo más despacio, eso no es la Comunidad de Madrid, pero se consumía menos gasolina y se ha subido otra vez la velocidad. O sea, no veo que haya, y creo que aparte de todas estas medidas que estamos hablando, y que creo que tiene que haber un cambio de mentalidad en la gente, pero creo que son los políticos los que tienen que poner medidas. Y entonces preguntar si la Comunidad de Madrid está poniendo algún tipo de medida, puesto que agradezco y me alegro mucho porque creo que es la primera vez que he escuchado un discurso un poco más en esta línea. No está claro que hace poco se tuviera este discurso, por lo menos yo no lo había escuchado. No, bueno, como bien dices, los políticos son los que deberían liderar con su ejemplo el cambio de modelo, ¿no? Por desgracia, pues no hay un discurso que vaya en esa línea, sino que ahora que ya no somos ricos, pues ya no se construyen carreteras, como tampoco se construyen nuevas líneas de transporte público. Si fuésemos ricos, seguiríamos construyendo carreteras y seguiríamos construyendo metros, porque el político piensa que tiene que dar opciones a todo el mundo y que la movilidad es de todos los tipos. En el consorcio, por lo menos las personas que estamos allí somos de la idea de que tenemos que trabajar por la movilidad sostenible en todos los ámbitos, por hacer las ciudades más habitables y ayudar a que las ciudades desarrollen planes de movilidad. Tenemos una política muy activa en estos últimos 5 años, dando ayudas a muchos municipios de la Comunidad de Madrid para que tomen medidas en este sentido, bien con carriles bici, bien con sistemas de bicicleta pública, bien con nuevas zonas peatonales, bien con nuevas líneas de transporte público, bien con nuevos planes de movilidad a polígonos industriales o áreas empresariales, bien con educación en colegios, etcétera, etcétera. Pero es eso. Solo quería matizar por hablando que las cosas creo que se están viendo aquí demasiado optimistas, y en particular en relación a lo que hace la comunidad. No sé si sabéis que una de las principales decisiones de nuestra comunidad ha sido, estando en estudio la posibilidad de implantar un sobrecoste de alguna manera, sea con un peaje, no sé qué, para pagar las absurdas carreteras que nos han hecho y que no sirven para nada. Han decidido que no, que eso no se les penaliza a los automovilistas, sino que se aumentará más el precio del transporte público. O sea que estamos en situación muchísimo más grave de lo que se dice, y no tiene nada que ver, digamos, que haya técnicos muy competentes y concienciados en el consorcio de transportes, porque los que deciden son otros. Bueno, yo quería, en relación a lo que decía, yo no sé si el tarifazo ha tenido mucha influencia en el cambio en el uso de un modo a otro, pero sí que creo que es que lo que hablabas tú del cambio de cultura, de comprarte tu coche con el primer sueldo, eso a la fuerza de ahorcar ahora ya no existe. El precariado es una de las ventajas que tiene, que yo con mi primer sueldo no podría comprarme casi nada. Entonces, si es que lo tienes. Sí, es que lo tienes. Entonces, bueno, pues vamos a mirarlo por el lado web, ¿no? Yo quería aprovechar, vamos a usar un poco de responsable institucional, porque a los que tienen la mesa no suelen venir muchos. Entonces, quería preguntar cómo ves aunque todavía
todavía están muy tenuamente esbozadas las medidas que se han incluido en el preavance en términos de movilidad sostenible. Por ejemplo, la famosa línea 11 Guadiana, esta que aparece y desaparece de los planes y que he visto que habéis cambiado el trazado un poco. No sé si sois vosotros del consorcio, es en el equipo redactor. Y la propuesta de nuevos carriles BAO, intercambiadores, pues una pequeña valoración de cómo va eso. No sé si estás en una de las mesas de estas de participación o que llegan. Sí, bueno, soy un poco escéptico con lo de las mesas, o sea, porque a mí me resulta un diálogo de sordos. Es decir, no he visto ninguna mesa que hayan ido a presentarnos nada, sino que han ido a que hablemos. Y entonces se supone que ese hablar les debe dar ideas que después plasman de alguna forma. Es cierto que con el consorcio, desde el primer momento hemos tenido un contacto muy directo con el equipo del preavance del Plan General de Madrid y por lo tanto hemos ido facilitando cosas. En este momento no hemos sido nosotros quienes hemos facilitado el tema de las líneas de metro, estamos ahora hablando con ellos en este sentido, pero lo que ellos han pintado no ha salido de nosotros, pero sí ha habido otras cosas. Pero bueno, algunos que son planos que ya figuraban en muchos sitios, o sea que tampoco era muy difícil a lo mejor tomar esas líneas que estaban pintados y para, como es una línea gorda que va dentro del plan, pues tampoco hay mucho error seguramente. Estamos en este momento hablando con ellos vis a vis, no por las mesas. Yo creo que las mesas ha sido una imposición de darle un carácter, entre comillas, participativo, pero ya digo que no he visto que hayan ido a las mesas a contar cosas para que después, sobre esas cosas que contaban, recibir un input, sino que han ido a que hablemos. Un montón de cosas que se han dicho cuando Quedan como 10 minutos para antes de que nos echen. No tanto. Cuando hablamos que se ha comentado aquí en un par de preguntas, si hablamos de aumentar las tarifas y si el precio del petróleo o del transporte público o del agua, de cualquier recurso aumenta, eso normalmente sí que, lo que llaman los economistas, normalmente el precio no es elástico en el consumo de estos bienes, pero igual si llega a ser muy alto sí que va a reducir el consumo, pero lo que está creando es una brecha social importante, hay gente que lo pueda pagar y gente que no, que tampoco se va a conseguir hacer que el coche la ciudad sea de 4 coches de los ricos que se puedan pagar la gasolina, lo cual tampoco me parece que sea lo ideal, que sean menos coches en circulación. Y hablando de lo que decías, que no recuerdo tu nombre. Piero, una vez estaba justo en una conferencia, ¿no? Estaba hablando el alcalde en 2005. ¿Cuál era el alcalde? De 2005, creo que seguía electrónico. Sí, electrónico. Entonces estaba hablando de todo el plan de movilidad del centro de Roma, que la cerraba, está súper emocionado, y que cerrar el centro, ya no va a haber coches en Roma, ¿sí? Y de repente hizo así, y está sentado el representante de la Fiat. Y entonces, para mí ese momento fue clave de saber qué significaba eso, ¿no? Porque de la Fiat es muy importante en Italia, y la Fiat, como le va a la Fiat, como le va a Italia. Entonces, hizo así, y el representante de la Fiat le miró, bueno, pero realmente eso me pareció un gesto muy significativo, era muy interesante. O sea, ver ese momento, gastar ese momento fue importante para mí fue aunque fue una visión, pero sí que te encuentras ahí el problema que se tiene. Hablando también de lo que decías de las exportaciones, España es el primer país en el mundo que exporta tecnología termosolar. Somos los primeros constructores y llevábamos exportando tecnología termosolar. Hay plantas en Estados Unidos que están haciendo de 260 megavatios, hay como 5 plantas de distintas empresas españolas en Abu Dhabi, en Sudáfrica. Realmente somos capaces de exportar tecnología. Estábamos iniciando lo que se llama también en términos económicos la tercera revolución industrial, que es el New Green Deal que también dice Obama, ¿no? De la revolución verde. O sea, pasando de la economía negra, del carbón, del petróleo, del fósil a la economía verde. Y España está empezando a tener tiene una posición. O sea, a mí como científica yo voy a congresos y ahora mismo la gente está muy interesada en qué estamos haciendo. Yo trabajo con energías renovables y está muy interesada en qué hacemos. Realmente sí que nos han puesto en el mapa por primera vez. Yo estudié ingeniería
Y yo en mi escuela estudiaba siempre autores extranjeros, Gauss, Kepler, Fermi, pero nunca era, o sea, en ingeniería nunca hemos destacado en el mundo. De repente, por primera vez, España se coloca en el mundo haciendo un tipo de tecnología. No es tecnología de fisión nuclear, tampoco vamos a tirar cohetes, pero sí que somos verdaderamente campeones en eso. Y eso ha empezado a pasar desde el 2007, 2006 para acá. Ahora, tampoco me quiero meter en términos de tarifa, pero bueno, ese desarrollo con la falta de inversión en I+D y con el mercado eléctrico está cambiando el panorama, pero sí que había vías posibles. En eólica también hemos sido muy buenos y ahora mismo hemos perdido un poco el tren del offshore, que es los molinos que se ponen fuera de la costa, ¿no? Ahí nos hemos quedado un poco detrás, hemos avanzado, pero somos grandes exportadores de tecnología renovable. Somos en el mundo entero y es importante que lo sepamos, porque tampoco no hacen mucho lobby, son pequeñitas, no son más grandes, pero están peleadas también entre ellas, por lo cual tampoco se ve. La prensa normalmente está dominada por las grandes 5 eléctricas que no están muy bien avenidas con las que hacen termosolar o con las que hacen renovables, por lo cual es difícil de conocer. Pero otro modelo es posible, crea empleo, está aquí, baja la balanza de pagos, etc. O sea, literalmente hay indicios de vías que se pueden seguir. ¿Me puedo permitir una pequeña aportación? Como premisa que soy ignorante en temas de energía renovable más allá de lo que sabemos muchos ciudadanos. Creo que uno de los problemas, desde luego es un sector estratégico y sería terrible que España perdiera ese tren de una tragedia nacional, desde luego, pero claro, no tiene todavía la capacidad de absorción de mano de obra que ha tenido, por ejemplo, la construcción en este país, etcétera, etcétera. Entonces, creo que otro problema es conseguir ir a una velocidad adecuada, siempre admitiendo que quien hacía casas pueda con cierta facilidad reconvertirse a hacer paneles solares. Yo soy hijo de albañil, pero no sé si mi padre podría, ahora ya, desde luego no. Pero siempre que pudiera hacerse esa transfusión, la capacidad de absorción de mano de obra en un sector de este tipo, a ojo, digo que en la actualidad tiene que ser todavía baja, aún siendo líder España, tercera exportadora. Son construcciones grandes, ¿no? O sea, que asumen, te puedo decir datos, o sea, más o menos hay una construcción de 200 personas por megavatio, para eso es muy intensivo la construcción, después la operación es menos intensiva, pero la operación de una central térmica de carbón convencional también es un poco intensiva. Pues tampoco, a nivel energético, en puestos de trabajo está más o menos igual. La diferencia es que el recurso es nuestro y es gratis. Sí, yo lo digo con esperanza, es meter para volver un poco el tema de chantaje ocupacional que hablaba antes. Bueno, si nos tiene, si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejarlo ya por hoy antes de que nos echen, nos vamos 30 segundos antes y quedamos como Dios. Entonces, os invitamos a dentro de 3 semanas, me parece que estamos preparando un nuevo debate que vamos a ver a Ramón López de Lucio, en principio en torno a la famosa sentencia esta que deroga todo, todos los pagos y compañía, y que promete estar bastante interesante porque creo que hay bastante liga. Y nada más, gracias por